Buenas tardes, yo soy Javier Pérez, para los que no me conocen. Les voy a hablar sobre Big Data. Y Big Data en realidad tiene un espacio muy grande y les voy a centralizar más que todo en la parte que hace un ingeniero en Big Data, ¿cierto? Básicamente, esto no va a ser una charla muy densa, muy pesada, porque muchos no conocen Big Data y apenas les voy a dar es como un abrebocas, ¿cierto? Entonces, no funciona, no funciona. Bueno, ¿cómo conocí Big Data? Pues antes de decirles qué es Big Data, quiero darles como mi camino con el que empecé Big Data. Estaba saliendo de la universidad y apareció una convocatoria del Ministerio de las TIC, ¿cierto? Y ellos sacaban la convocatoria donde puede usted estudiar Big Data a diferentes campos: científico, arquitecto o ingeniero, o Cloud Computing, ¿cierto? Y yo me decidí por ir por esta parte de la ingeniería de grandes volúmenes de datos. ¿Por qué cogí esto? Porque resulta que hay tres tecnologías que van con el paso del tiempo y están en auge. ¿Cuáles son? Cloud, porque todo el mundo está migrando para la nube. Big Data, porque el volumen de datos que estamos generando últimamente son muchos, a través de sensores, smartphones, computadores, entre otros. Y el otro es IoT, Internet de las Cosas. Entonces, en este caso vamos a hablar de Big Data. Luego apareció BD Guidance, que es una empresa donde le enseñan a usted cursos para poder certificarse a nivel internacional. Y el ente que me certificó a mí como Big Data Engineer es Arcitura, ¿cierto? Bueno, ¿alguien por favor me colabora leyendo esta frase? Big Data es como el sexo. Todos hablan sobre ello, nadie sabe realmente cómo hacerlo. Todo el mundo piensa que los demás lo están haciendo y por lo tanto todos afirman que también lo hacen. Bueno, básicamente sí, todo el mundo habla de esto, nadie sabe qué es ni cómo se implementa, ¿cierto? No sé si les ha pasado que muchos hablan de Big Data y no saben qué es. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿alguien sabe qué es Big Data? ¿Alguien sabe por casualidad? Me pueden decir cualquier bobada, la acepto. Sí, pero ¿qué tal si yo dijera que Big Data es un archivo de 1 terabyte o muchos datos que equivalen a 1 terabyte? ¿Qué para ti qué sería? Sí, un video que está pesando 20 gigas, ¿podría ser Big Data o más bien muchos datos pequeños que sumados dan 20 gigas? Exacto, porque la idea es controlar muchos datos pequeños, que en realidad la suma de todas esas cosas es Big Data, ¿cierto? Es muchos datos, es Big Data. Entonces Big Data se centra en poder capturar muchos datos, poder almacenarlos, poderlos transformar. ¿Transformar para qué? Cuando yo hablo de transformar, ¿qué piensan? Muchas veces tenemos datos y no sabemos cómo utilizarlos. Entonces los transformamos para poder sacar analíticas, sacar toma de decisiones y otras cosas más. Entonces, al hablar de Big Data, se surgen cinco cosas que se les llaman las 5 V's de Big Data. Usualmente en toda charla o cualquier cosa que ustedes están viendo de Big Data, hablan de las 5 V's. ¿Por qué hablan de las 5 V's? Porque cualquier cosa que tenga al menos 2 de esas, podría hablarse de Big Data. Volumen, porque hay muchos datos y hay que trabajar sobre ellos. Velocidad, porque son tantos datos y necesitamos controlar el flujo de la entrada y salida de esos datos. Está la variedad, porque no solo tenemos ya datos SQL, datos relacionales, datos transaccionales, sino que ya se nos vienen datos tipo JSON, datos, videos, audios, imágenes, que también tenemos que controlar, ¿cierto? También tenemos la veracidad de los datos. Muchos datos son ruido, porque en realidad se ejecutaron mal, fueron pruebas, entre otras cosas. Entonces necesitamos evaluar esos datos para que no tengamos en nuestra analítica errores, ¿cierto? Y tenemos el valor. Si esos datos en realidad representan valor para lo que queremos demostrarle a las empresas, como para la parte de Business Intelligence, que necesitamos datos de valor que en realidad a ellos les importe, ¿cierto?
Entonces, otra pregunta que me surge a mí cuando apenas estaba empezando a qué es Big Data, es cuándo se debe implementar esto. ¿Alguien tiene idea cuándo se puede implementar esto? Yo tengo dos posibles respuestas, tres posibles respuestas. Al inicio de un proyecto, cuando un proyecto ya se está creando o ya ejecutándose, o cuando el proyecto colapsó. ¿Colapsó en qué sentido? De que cuando estoy haciendo consultas, necesito algunos valores, se demora en la carga, o tuvo una caída de muchas consultas, se me cayó la base de datos. Entonces, ¿cuándo podría yo empezar a implementar Big Data? ¿Alguien tiene idea de alguna de esas tres? ¿Por qué al inicio? Es verdad. Total, es verdad. Entonces, sí, básicamente yo como por experiencia y por lo que ya llevo conociendo, diría que es mejor tener Big Data desde el inicio. Big Data no significa tener ya muchos datos para poder iniciar, no. Es mejor tener ya toda una estructura inicialmente montada para poder comenzar a trabajar en ella. Y bueno, ¿qué hace un ingeniero? Pues para yo hablar de Big Data Engineer, tengo que decirles qué hace un ingeniero de datos sin Big Data. Un ingeniero de datos recopila información, recopila las bases de datos, pueden ser pequeñas, grandes, las transforma y usualmente al final saca análisis, ¿cierto? Para que una empresa pueda hacer su análisis respectivo con respecto a los datos que ellos tienen, ¿cierto? Ahora listo, aumentémosle esto. ¿Qué es Big Data con ingeniería de datos? ¿Cierto? ¿Qué es esto? En este caso, como al principio les dije, ya tenemos múltiples fuentes de datos. Tenemos sensores de X máquina, tenemos datos de social media, Twitter, Facebook, tenemos datos de la empresa, tenemos datos de bases de datos públicas. Entonces la idea es capturar todas esas bases de datos o todos esos datos para poderlas centralizar y poder trabajar en ellas, ¿cierto? Otra cosa que contemplamos ya es la escalabilidad, ¿cierto? Entonces, por tener ya muchos datos ingresando a nosotros, tenemos que tener una forma de cómo mantener esa información. Entonces, otra cosa que nosotros contemplamos es ver cómo podemos escalar esas bases de datos sin tener que tumbarlas y volverlas a montar y para aumentarles espacio, ¿cierto? Otra cosa es la tolerancia a fallos. Tenemos una base de datos que todo el mundo le está hablando, ¿cierto? Le está consultando. Y por haber tanto acogida a esa base de datos podría caerse, ¿cierto? Entonces lo que nosotros también contemplamos es tener diferentes formas para tolerar esas fallas. O sea, mejor tener una distribución adecuada o una forma de cómo particionar eso, ¿cierto? Entonces ahorita les hablo de esas formas. Les tengo sharding. ¿Sharding qué es? Un ejemplo acá tenemos un terabyte de datos y lo que hacemos es dividirlo en 4 partes. ¿Para qué? Para poder para que nuestra base de datos no sea tan pesada, entre comillas. Ese argumento a mí, tal cual dije, creo que me lo entendieron, tal cual me lo dieron a mí, yo no lo entendí. Entonces yo se los voy a dar una información como más fácil. Básicamente, digamos que esto es la base de datos de Colombia, por decirlo así, X base de datos de Colombia, ¿cierto? Pero resulta que en épocas de elecciones, lo que es Bogotá y Medellín, me interesa mucho la información, ¿cierto? Entonces, lo que es Bogotá y Medellín siempre le están haciendo muchas consultas, muchas. Y al resto del país, la verdad no. Entonces, si tenemos todos los datos acumulados acá, esto tiende a caer, ¿cierto? Por tanta consulta. Entonces, lo ideal es poner Bogotá o Medellín por decir, en nodos o espacios de disco diferentes. ¿Para qué? Para que ya la gente que quiera buscar solo Bogotá no me colapse ni Medellín ni los otros datos, ¿cierto? Eso es una forma. Otra cosa que se puede hacer es replicación. Lo anterior era dividir, esto ya es multiplicar. Una forma de multiplicar es maestro esclavo. Tenemos diferentes, por decir, nodos o bases de datos en las cuales a una base de datos o un nodo se le ingresa, que es el maestro, se le ingresa siempre los datos, ¿sabes? Solo se le ingresa. Tenemos otras fuentes de datos que se va a duplicar esa información. Entonces llega la gente, lo que va a leer son estas dos. Esta no me la van a tocar para nada, solo leen en esta.
con el fin de que una base de datos solo se encargue de reproducir la información y otro se encargue solo de recibir la información, ¿cierto? Otra forma de poder replicar esa información ya es quitando este maestro y volverlos todos esclavos, con el fin de que hay una duplicación de los datos, hay una tolerancia a fallos, entre comillas, pero esta, la verdad, tiene siempre su lentitud, por decirlo así, porque si un dato entra acá, se tiene que ir replicando en los otros. Si uno entra acá, entra en los otros. Entonces vamos a tener por ahí una inconsistencia de datos, ¿cierto? Pero para ciertos casos es bueno esta forma. Entonces ahorita tenemos 4 sistemas 4 dispositivos de almacenamiento, que son ¿qué? Sistemas de archivos distribuidos, o sea, diferentes computadores que comparten una misma red y podemos guardar información en ellos y poderlas capturar, ¿cierto? Tenemos bases de datos RDBMS, sistemas de gestión de bases de datos relacionales, más fácil entenderlo, o sea, bases de datos SQL, en donde normalmente metemos bases de datos estructurados. ¿Qué es un dato estructurado? Que me dice, este dato tiene este cierto tipo de dato, este cierto tipo, si es cadena, o numérico, o X valor, ¿cierto? Bases de datos no SQL lo sacaron después porque, como les dije antes, ya no estamos capturando datos relacionales, datos totalmente estructurados, sino que ya capturamos datos de sensores que usualmente vienen en formato JSON, datos de social media que también son diferentes, imágenes, videos, sonidos, entonces se crearon en estas bases de datos. Luego tenemos las NewSQL que tienen la misma estructura de un SQL, pero tienen la forma de poder usted anexar bases de datos, datos no estructurados y estructurados. O sea, es la unión entre la segunda y la tercera, y son las más nuevas. Bueno, como les nombré ahorita, existen 3 tipos de datos: los estructurados, semiestructurados y no estructurados. Semiestructurados, formato JSON, que tiene cierta estructura, pero ahí no definimos si es más que todo un dato, si es un dato integer o float, o sea, un entero o flotante, ¿cierto? Con decimales. En tipos de datos, bases de datos no SQL, tenemos 4 tipos de datos, 4 sistemas de no SQL, o sea, bases de datos. Básicamente en una base de datos de llave valor puedo meter todos los tipos que les nombré a 3, los puedo meter prácticamente ahí. Pero lo ideal no es meter los 3 tipos de datos ahí. Se crearon básicamente por muchos motivos y lo que voy a redondear es que, digamos, un llave valor, es la idea de un llave valor, es poder usted meter una imagen o un audio y poderlo capturar rápidamente. O sea, para la primera son datos de audio y ese tipo de documentos. Para documental son tipos JSON, para otro tipo de base de datos columnar es preciso y cómodo para hacer migraciones de SQL a tipo de columnar, porque manejan un formato parecido. Y están los grafos, bases de datos tipo grafo, que básicamente ustedes saben qué son grafos. No saben qué es grafo, ¿cierto? Bueno, no sé tampoco sabe qué es grafo. Listo, no saben qué son grafos, perfecto. Entonces, un grafo básicamente son estos, ¿cierto? Son nodos que un nodo es, por decir, una bolita y están conectados por una línea, ¿cierto? Entonces, algo que funciona muy fácil con nodos, con grafos, es Waze. Cuando queremos utilizar le dijimos la ruta, le decimos que estoy parado acá y quiero ir a cierto lugar. Él evalúa qué camino es más rápido y qué camino es más largo, ¿cierto? Entonces tiene diferentes valores. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Digamos que yo estoy en el punto B y quiero ir al punto C. Pero para poder ir al punto C, tengo que pasar por el A o por el E, ¿cierto? Entonces equivale que si me voy por el A, tengo este camino 1, después 2, y después 3, ¿cierto? Si elijo el camino E, pues cojo 1 y C. Entonces eso básicamente es un grafo, ¿cierto? Y así funciona una base de datos de grafos. Tiene diferentes datos unidos por relaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente,
una base de datos de grafos funciona para este siguiente caso. Un supermercado o los supermercados hoy en día, ustedes van y encuentran cierto producto en un lugar que no es convencional para él. Es decir, cuando ustedes van a donde están las fresas, casualmente hay una crema de leche al lado. ¿Por qué? ¿Cómo? No, ya está acumuladito. ¿Por qué pasa esto? Porque se dieron cuenta que este producto no se está vendiendo o ven que este producto encontraron que cada vez que lo compran, otra persona también lo compra con otro producto. Es decir, las fresas, usualmente en el recibo, las personas que están comprando ven que tienen siempre fresas acompañadas de crema de leche. Para aumentar sus ventas, ¿qué hicieron? Pongámoslo al lado. Entonces la gente cuando llega sí, verdad, llevémonos los dos. Entonces hace eso. Entonces básicamente con una base de datos de grafos se puede encontrar esa forma mucho más fácil. En otras formas también, pero esta ayuda es muy fácil. Como les dije, no solo en Big Data guardamos datos, sino que tenemos que procesarlos, ¿cierto? Entonces existen diferentes formas de procesar. Está por lotes, que es más bien coger una inmensa cantidad de datos y decirle que se distribuyan en diferentes formas, en diferentes computadores, para que al final de que ellos tengan una suma, por decirlo así, les voy a decir a todos estos computadores que me sumen estos datos. Cuando tengan ellos consolidados estos datos, me lo entreguen todo, ya ellos hicieron el proceso duro, me lo entreguen consolidados y yo sumaré esos pequeños datos que me dan. Entonces ahorran mucho trabajo. Un ejemplo es el motor de procesamiento MapReduce. Él tiene un dato grande, lo divide en el nodo A y en el nodo B. Lo dividió y al final, después de decir estos datos se me parecen, lo sumo y al final me dio un total, ¿cierto? No sé si me hice entender. Básicamente, tenemos un archivo grande, él lo partió, lo que cogió fue estos datos, ¿cierto? Dijo, estos datos se me parecen, por acá creo que hay dos Chey, y los unió, ¿cierto? Los unió. En el nodo de abajo, los que se parecían era Sauce, los unió. Luego, ¿qué dijo? Ya que tengo estos datos parecidos, mandémoslo al nodo maestro y que al final me los sume esos dos caracteres y al final me sumó estos tres, ¿cierto? Entonces, como dice una buena frase, divide y vencerás, ¿cierto? Dividió el problema para que muchos lo resolvieran y al final lo unieron. MapReduce es una tecnología muy buena, la adoptó Google en el 2004 y en el 2010 la cambió. Pero porque pues, tal vez me dicen, porque yo le estoy mostrando algo ya viejo y obsoleto, ¿cierto? Pues básicamente Google lo cambió porque es que ellos ya no manejan terabytes de datos, sino ya están mandando petabytes de datos y hasta más. Y este algoritmo, ya con petabytes de datos, deja de funcionar bien, ¿cierto? Pero es Google, nosotros no vamos a tener petabytes de datos, ¿cierto? Entonces, básicamente las empresas que hoy en día manejamos en este sector, cerca de nosotros, no manejamos petabytes, sin mucho terabytes. Y para terabytes funciona perfectamente y es muy fácil y barato implementar este algoritmo. Ahora aumentamos un poquito el nivel y está la ingeniería avanzada de Big Data. Para ingeniería avanzada de Big Data y aumentar el nivel, ¿qué hay? Es entregar los datos en tiempo real, ¿cierto? Para entregar los datos en tiempo real tenemos que sacrificar algo. Tenemos tres cosas al momento de entregar estos datos, que es la consistencia, necesito tener consistencia de esos datos. Tenemos la velocidad y tenemos el volumen, ¿cierto? Si yo tengo velocidad, o sea, estas tres jamás van a estar juntas. Si vamos a hablar de tiempo real, obviamente tenemos que tener esta variable utilizando. Entonces siempre va a tener velocidad y consistencia o velocidad y volumen para poder. Si tengo por decir consistencia y volumen, pues obviamente no tengo tiempo real. ¿Qué? Dime. ¿Por qué no se puede tener las tres? Si tengo velocidad y volumen, le voy a coger toda esta base de datos lo más rápido posible. Y tienen muchos datos, la base de datos está distribuida, ¿cierto? Y voy a coger lo más rápido. Va a haber un nodo que no me va a responder a la misma velocidad, entonces voy a perder consistencia de los datos. ¿Sí me hice entender?
porque ellos se están replicando en todos estos datos, ¿cierto? Esos datos. Y si me indexaron un valor al nodo 1, ese dato no se pudo replicar en el tercer dato, ¿cierto? Entonces al momento de tener ese conflicto de datos, de que no se pudo hacer la replicación lo más rápido posible, va a tener conflicto en el dato final. O sea, voy a tener, no sé, el dato del uno o el dato del otro, porque no se pueden lograr actualizar los datos. ¿Sí me hice entender? Esa. No, pues sí, dado el caso, uno toca como ir ajustando, pero pues en realidad siempre va a tener ese desnivel. Entonces, pues le digo, ok, tenemos poquitos datos, le aseguro consistencia. Pero si tenemos muchos datos o mucho volumen, no le aseguro la consistencia. No se la aseguro, no estoy diciendo que no va a haber consistencia. ¿Sí me entender? Listo. Listo, ahorita hablamos de dispositivos en disco. El disco es... Vuelva a hacer la pregunta, por favor. ¿Sí? Entonces, devolver la diapositiva para que haya contexto. ¿Por qué no se garantizan las tres formas en Big Data? Pues en tiempo real. En tiempo real, ¿por qué? Si tenemos muchos volumen de datos, no hay consistencia, porque si tenemos replicación y al momento de leer esos datos, puede ser más rápido la lectura que la replicación de datos o la escritura entre esos nodos diferentes. ¿Cierto? ¿No fue? Sí, digamos que sí. Habíamos llegado a eso. Ya hemos llegado a eso. Ok, listo, perfecto. Entonces ahorita hablamos de datos basados en memoria. Ustedes, los que no son parte muy bien de la parte tecnológica, ¿saben qué es memoria? Hablamos de memoria en disco, ahorita vamos a hablar de solo memoria para acelerar nuestra información. ¿Qué es memoria en un computador? ¿No tienes idea? Bueno, entonces no, tranquilos, no es para escuchar ni nada. Cuando compramos un celular, hoy en día preguntamos cuatro cosas, pero en este caso me importan tres. ¿Qué es? Almacenamiento, cuánto almacenamiento tiene, qué procesador tiene y qué memoria tiene. Cuando hablamos de esa memoria es la memoria RAM, ¿cierto? La memoria RAM es muchísimo más, creo que, no, ahorita no les puedo dar el número, pero es demasiadamente más veloz que la memoria de disco duro. Es muchísimo más rápido, ¿cierto? Entonces por eso, cuando vamos a utilizar memoria, Big Data en tiempo real, utilizamos memoria. Pero el problema de esto es que la memoria es muy costosa. Entonces hay que tener en cuenta, listo, quiere datos más rápidos, pero le va a costar más, ¿cierto? Entonces hay dos tipos, grilla de memoria, grilla de datos de memoria o base de datos en memoria. ¿Qué es la grilla de base de datos en memoria? Básicamente, hay como una ayuda en la memoria que cuando un dato se pide la base de datos, él se queda almacenado también acá. ¿Para qué? Si este dato es muy recurrente, pues ya no tengo que irme al disco duro, sino que lo tengo a la memoria. Es decir, algo que se me viene en la cabeza. Cuando abrimos Instagram, se ve la última publicación que usted vio en la última vez que lo abrió. Y después se la actualiza. Entonces básicamente trae la última información y después actualiza. Es lo mismo que les cuento acá. Listo, ahorita tenemos las bases de datos en memoria. Ya no utilizamos el disco, solo tenemos las bases de datos agregadas en memoria, básicamente. Luego aparece otro motor de procesamiento para la parte de memoria, ¿cierto? Básicamente MapReduce nos sirve para datos en tiempo real porque él tiene que recopilar mucha información de diferentes nodos y eso demora. Y uno básicamente le dice al cliente, listo, le tengo información todos los días, cada semana o cada día a tal hora, porque tiene que trabajar tras bambalinas ese proceso. En cambio acá nosotros le vamos a decir, cada vez que usted actualiza tiene los datos de ya. Entonces existe este tipo de motor de procesamiento que se llama Bool Synchronous Parallel,
y trabaja en nodos. Por eso enfaticé también la parte de nodos, porque en cada nodo que él procesa hace estos 3 pasos. Y por cada paso, cada vez que hace estos 3 pasos se les denomina superpaso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente hace esos 3 pasos acá, eso sería un superpaso. Después hace otra vez estos 3 pasos, hace sería el segundo superpaso y básicamente hace eso. Pues no voy a entrar en detalle porque esto ya es un poco más matemático, pues no es tan matemático, pero es más académico y la idea es darles una visión general. Luego, como el principio del título decía soluciones para grandes datos, esto es una solución, ¿cierto? Acá les muestro un diagrama en el cual tenemos diferentes fuentes de datos, una base de datos, tenemos datos de archivos, entran a la base de datos, se procesan y al final se muestra en un dashboard, que es donde se muestran analíticas y etc. Pero esto no solo es analíticas, como al principio les dije, Big Data no solo es para análisis, sino también para ingresar bien los datos y tengamos un programa en el cual siempre va a responder en el tiempo adecuado. Entonces, llega la solución compleja, es un monstruo, una cosa más grande, tenemos más tipos de datos diferentes, pero miren que acá ya aparece la memoria, aparece el disco duro, aparecen clientes diferentes y aparece el dashboard. Usualmente, ¿para qué le utilizamos el dashboard? Pues para mostrar la analítica, para mostrarle a un científico de datos, haga su trabajo, muestre diferentes datos. Esto es básicamente lo que les quería mostrar el día de hoy. Era un breve resumen. Si quieren profundizar o alguna cosa, pues me buscan, ahí están mis datos. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, en este momento abrimos el espacio para las preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda o inquietud que quiera compartir con nosotros. Cualquier duda, corchadora, cualquiera, no importa. Bueno, vos desde tu punto de vista de conocedor de Big Data, como en qué casos uno podría usar Big Data y en qué casos no. No sé si sea algo que el 100% de las veces es aplicable a cualquier solución que tenga bases de datos o en algunas no tanto, no sé cómo ves eso. Pues un ejemplo que me di cuenta, cuando yo llegué acá a Pragma, entré a Sales, ¿cierto? Y me sorprendió mucho que Sales tuviera una base de datos no relacional. Y que ayudó mucho y veo que es excelente. Sales es una plataforma que está constantemente en crecimiento, ¿cierto? Entonces al momento de querer ellos crear un dato nuevo para poder hacer una nueva funcionalidad o caracterizar más a la persona que está interactuando, se puede crear el dato fácilmente. No hay que hacer una migración, o sí hay que hacerla, pero no es tan abrupta como un SQL. Entonces es cuando yo les digo, súper que desde el inicio de un proyecto se empiece con modelos Big Data. Yo no estoy diciendo que el SQL es malo, no, el SQL es súper bueno, sino que el momento que si tenemos datos transaccionales donde tenemos que tipar ese dato, que siempre tiene que ser entero, tiene que ser un carácter, ahí es bueno una base de datos relacional. Pero también hay que pensar que, digamos por ejemplo, hay otra empresa que tenemos acá que es Rótalo. Rótalo está montado en solo SQL, ¿cierto? Y ahorita Bancolombia les digo, hey, necesitamos migrar esto, no nos está gustando, más bien cojamos bases de datos relacionales y bases de datos no SQL. Entonces ya viene la magia de todo esto en que ellos dijeron, listo, cojamos datos para cada tipo de cosas. Y con esto tenemos una mejor mantenibilidad y un mejor escalamiento. Para mí todos, siempre es mejor pensar siempre en eso. Porque uno es optimista y cuando va a crear un proyecto uno dice, no, esto va a ser el boom, va a tener muchos datos. ¿Algo más? ¿Una pregunta? ¿Dónde vivo? ¿No? ¿Tampoco? Yo quiero aportar a lo que preguntó José y yo creo que usted mencionó algo muy importante en la presentación y es que ahora vamos recuperando cada vez más datos de más partes. O sea, quizás antes
hacíamos un programa inicial pensado a resolver una necesidad como muy puntual, mientras que ahora todo lo queremos conectar. Entonces es muy importante cuando ya vamos a ver que vamos a recuperar un dato de la red social de ese usuario, vamos a recuperar un dato del comportamiento en la cuenta de las facturas, pues yo no sé, varias cosas así. Entonces empezamos a recuperar tantos datos, sí es muy importante como pensar inicialmente de Pues una hay vez un en Big ejemplo, Data. por decir pequeñín, no lo estamos manejando con Big Data, pero ahorita que se me viene a la cabeza, estamos utilizando también datos de, bueno, sí lo estamos uniendo, pero no de la forma que pensaría. Estamos utilizando datos de analytics, bases de datos, datos de bases de datos, datos de redes sociales para poder cómo se está viendo la marca en eso. Entonces mire que ya estamos mirando diferentes campos y viendo, pues, no sé si dado el caso de que quieran saber cómo sus máquinas de pequeñín están haciendo los pañales, también le podemos capturar esos datos y vemos si están siendo eficientes o no. O sea, datos es lo que nos sobra y es lo que está llegando, y de cualquier forma. Y tenemos que estar preparados para ese cambio. ¿Algo más? El tema de Big Data se expande mucho más al procesamiento y la transformación de los datos. Por ejemplo, al momento de la recolección de datos, suponiendo que tienes procesos que son en tiempo real y que constantemente tienen un flujo de datos muy, muy alto, Big Data engloba también la manera en que recolecta esos datos y empieza a procesarlos, o simplemente a partir de que los datos estén en un repositorio ya estable. No. Digamos, por decir, analítica de Google, son datos que están llegando. Y también tengo, pues, es Google, pero también hay que tener su cierta desconfianza. Están llegando los datos, pero nada nos asegura que sí son los datos que son. Pero igual tenemos que estar absorbiendo esos datos porque son siempre datos que están llegando. ¿No? Cuando queremos hacer las pruebas con Analytics, básicamente uno dice, porfa, entra rápido a tal link y mire si funcionó y vemos si registró. Son datos que están llegando ya. Entonces siempre tenemos que estar pendiente de eso y sí, no solo es transformar, sino almacenar. No sé si respondo. Listo. Bueno, Javier. ¿Puesto qué? ¿No funciona? Sí. Pues mi pregunta es, con lo que decías como relacionabas esa metáfora con el sexo, por decirlo así, vos desde tu experticia, ¿cómo reconocerías una persona que sabe de Big Data y qué conocimientos debe tener esa persona? O sea, como qué conocimientos generales pues debe tener esa persona. Pues inicialmente a mí no me gusta compararme con nadie ni ver si esa persona sabe o no sabe. Básicamente, al momento de yo hacer una charla, pues una charla no, hablar con esa persona y me pueda responder, hey, qué pena, necesito tal información, ¿cómo me la puedes pasar? No, es que solo tengo este dato y no, en realidad no sabría en qué formato te lo paso. O listo, estamos implementando esto, pero no, en realidad no lo hicimos porque sí, ok. Pues lo sé es porque comenzamos a hablar y encontrar información. Yo, ok, pero en realidad sí, todo el mundo habla de Big Data, o no todo el mundo, los que yo conozco, hablan de Big Data, pero en realidad no sabemos qué es. Cuando yo empecé con Big Data, yo no tenía ni idea. Para mí era una base de datos grande. Eso era para mí Big Data. Ya, pero no sabía nada que era que transformar, que había que mirar qué tipo de dato eras, ni cómo podemos hacer esas cosas, básicamente. ¿Respondo tu pregunta? Sí, pues que... ¿Realmente vos reconoces y decís? No, pues no, es difícil, tengo que hablar con esa persona, A básicamente. vos hablas y te dice, no sé, base de datos relacionales de tal y tal cosa, y ya con eso vos decís, bueno, por ahí va la cosa. ¿Qué criterios o qué conceptos debe tener esa persona para vos entender, listo, esta persona conoce Big Data? Los cinco. Justamente ese es el problema hoy en día, pues que... Ok, que conozca... Que al fin y al cabo... Básicamente que conozca las 5 veces que les mostré al principio. Volumen, qué volumen de datos tiene, velocidad, qué tan rápido me está entregando esa información, está capturando o entregando la información,
veracidad, qué tan viables son los datos que tienen. Valor no tanto porque ya sería para otra cosa. ¿Cuál era la otra vez que tenía? Variabilidad, o sea, qué tipos de datos maneja. Entonces, básicamente, si tiene en cuenta esas 5 veces, puedo comenzar a decir, esa persona sabe de Big Data o sabe qué tipo de datos está manejando. Listo, gracias. Bueno, en estos momentos ya se acaba la sección de preguntas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.